a Homero, que se lo disputaban todas las ciudades griegas, pues también a Cervantes se lo quieren disputar todos los pueblos, ya no solo de España, sino de todo el mundo hispánico. Y al final, pues, nos resulta muy difícil decir algo que suene mínimamente nuevo a la hora de hablar del Quijote. Y como tratar de decir algo nuevo sobre el Quijote, yo creo que es una empresa un tanto absurda, pues yo creo que vamos a intentar decir cosas que son evidentes del Quijote, pero que se suelen pasar por alto y que son lecciones vivas para nosotros. Porque a fin de cuentas de esto trata esta conferencia, de cómo el Quijote sigue presente en nuestras vidas, cómo sigue siendo un ejemplo moral para todos, cómo sigue siendo también una vía que nos conduce hacia una vida más plena, ¿no? Porque lo que distingue a los auténticos clásicos no es tanto que sean obras literarias sobresalientes, excelsas, sino que son obras que nos hablan personalmente, que nos que impulsan nuestra vida allá donde estemos, en cualquier época que estemos, porque el paso del tiempo no hace mella en ellas y nos siguen interpelando a pesar de la distancia en el tiempo, a pesar de los cambios que la historia haya podido introducir en nuestras vidas, que son cambios siempre accidentales, porque la naturaleza humana, en contra de lo que pretenden los ingenieros sociales, sigue siendo la misma a lo largo del tiempo. Y para abordar esta pequeña y modesta lección sobre el legado del Quijote, pensé que teníamos que empezar hablando de su autor, de Cervantes. Porque Cervantes nos enseña muchas cosas. Como todos ustedes saben, tuvo una vida extraordinariamente azarosa, también una vida, podríamos decirlo así, aflictiva, dolorosa. No fue un hombre que disfrutara, como otros contemporáneos suyos, pues ni de una hacienda holgada, ni de una familia noble, ni tampoco de una fortuna excesivamente benévola. Cervantes, podríamos decirlo así, siempre fue un hombre que arrastró una serie de adversidades, algunas además muy dolorosas, y de ello encontramos huella hasta en el propio prólogo del Quijote, ¿no? En el prólogo del Quijote él nos dice, se lamenta: ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido tiene su habitación? Es decir, Cervantes, nada más empezar el Quijote, primero reconoce que su ingenio es estéril y mal cultivado, y que de ese ingenio solo puede salir la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios. Y además nos dice que se ha engendrado en una cárcel. No nos dice qué es lo que le ha llevado a esa cárcel, pero lo que sí nos asegura es que allí en esa cárcel toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido su habitación. Más allá de que sea una fórmula retórica, más allá de que buscase mover a la piedad del destinatario, granjearse su simpatía, lo que parece muy evidente es que en las palabras de Cervantes se trasluce cierta amargura. Cierta amargura que luego él naturalmente va a disfrazar de ironía, de sarcasmo, cuando se burle, pues, de los prólogos que se estilaban en aquella época, ¿no? Llenos de sonetos, de epigramas, de elogios, de todos esos encabezamientos rimbombantes que ya entonces estaban en las obras literarias y que, bueno, todavía hoy de alguna manera pues siguen estando a través de prólogos encomiásticos y demás. Lo que es evidente
en esa frase tan desgarrada de Cervantes, es que él no era consciente de lo que había escrito. Él no era consciente de lo que había escrito. Cuando trata de contarnos lo que ha querido escribir, pues nos habla de que su obra fundamentalmente trata de mover a la risa al melancólico, trata de que el risueño acreciente la risa, de que el simple no se enfade, de que el discreto se admire de la invención, y cuando tiene que decir cuál es la razón o el objeto de su libro, dice que es derribar la máquina mal fundada de los caballerescos libros aborrecidos de tantos y alabados de muchos más. Es decir, Cervantes nos confiesa que ha tratado de hacer una modesta parodia de los libros de caballerías porque es un género muy popular y bueno, pues en esa intención paródica, digamos, de un género popular, parece como que queda compendiado el objeto de su obra. Claro, ahora nosotros desde la perspectiva que nos dan más de 4 siglos de distancia, él nos resulta ya no modesto, sino casi humildísimo, ¿no? en sus escasísimas pretensiones, porque realmente nosotros ahora ya sabemos que Cervantes, a través del Quijote, pues, bueno, fundó la novela moderna, pero no solamente fundó la novela moderna, sino que a través del personaje de su caballero y de la contrafigura de Sancho, su escudero, había conseguido compendiar el alma hispánica y también ese apetito, ese anhelo común de todos los hombres, ya no solamente de los españoles o de los pueblos hispánicos, de una vida más enaltecedora, una vida regida por principios morales, por el afán de la justicia, una vida que de alguna manera refutase aquella realidad hosca en la que Don Quijote se tiene que desenvolver, que sigue siendo la realidad hosca en la que nosotros nos movemos. De manera que la primera lección que nos enseña Cervantes es que él no era consciente de lo que había hecho, ¿no? Y quizá en una época tan fatua como la nuestra, en la que todos queremos ser conscientes de lo que hacemos, todos necesitamos ser aplaudidos, necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser considerados ya no en lo que somos, sino en lo que nosotros creemos que somos, pues Cervantes nos da una lección maestra. Él acaba de escribir, pues, si no la obra más importante de toda la historia humana, pues la obra literaria, quiero decir, pues una de las más importantes. Sin embargo, él no es consciente de su logro. ¿Y por qué no es consciente de su logro? Bueno, pues porque él no disfruta del éxito. Ese espejismo que tanto ansiamos en nuestra vida, ¿no? Todos buscamos el reconocimiento, todos queremos que nuestras obras sean aplaudidas, sean consideradas, y Cervantes, después de haber escrito el Quijote, todavía no sabe lo que ha escrito. De alguna manera, esta enseñanza sobre la inconsciencia de su propio genio es algo que ya nos alerta y supone para nosotros un faro. También en nuestras vidas nosotros hacemos muchas cosas de las que no somos conscientes, y esas cosas de las que no somos conscientes con frecuencia tienen una importancia mucho mayor que aquellas cosas que se aplauden y aquellas cosas que se elogian, porque naturalmente en la época de Cervantes, mientras él sobrevivía, digámoslo así, en los aledaños del mundo literario de la época, había otros escritores mucho menos dotados que él que disfrutaban de inmenso éxito. La verdad es que toda la vida de Miguel de Cervantes es una novela ejemplar, ¿no? Por utilizar el título de otra de sus grandes obras. Es una novela ejemplar porque es la vida de una persona que vivió siempre con la conciencia del fracaso. Fracaso, en primer lugar, biográfico, porque
toda su vida, digamos, es una vida oscura, a pesar de haber participado en hechos históricos gloriosos. Es oscura su juventud. Sabemos que fue perseguido por la justicia, que esa persecución, que no sabemos exactamente a qué se debió, le obliga a pasar a Italia. Sabemos que participa en la batalla de Lepanto, que sin embargo no va a redundar en su gloria. Sabemos que padece cautiverio durante 5 años en Argel, donde sin duda alguna pues, tuvo que sufrir extraordinariamente. Y sin embargo ese sufrimiento no le va a dejar resentimiento. Sabemos además que se tiró toda su vida solicitando puestos administrativos, no grandes puestos administrativos, sino con frecuencia puestos administrativos de medio pelo, que decimos aquí en España, puestos mediocres. Y sabemos que estuvo siempre asediado por las deudas, sabemos que su familia había episodios oscuros, es muy probable incluso que alguna de sus hermanas se pudiese dedicar a oficios poco nobles. En definitiva, la vida, podríamos decir así, de un hombre que está en la lucha constante por la supervivencia. Hay incluso un episodio especialmente triste, especialmente desolador, que de alguna manera podría ser una especie como de compendio de lo que fue la vida de Cervantes. Él que había desempeñado, como les decía antes, varios puestos de escasa relevancia, en un determinado momento quiere pasar a Indias, quiere cruzar el océano y buscar allí algún cargo subalterno, puesto que él no aspiraba a grandes puestos, ¿no? Y entonces escribe al Consejo de Indias, exponiendo las razones por las que él se cree merecedor de ese cargo, ¿no? Y es especialmente terrible saber que ese memorial que fue remitido al Consejo de Indias, ni siquiera nadie se dignó a abrirlo. Mucho tiempo después, siglos después, un investigador lo encontró intacto, lo encontró con el cordel intacto y una pequeña anotación del escribano en cuyas manos cayó, en donde le ponía: busque por acá en qué se le haga merced. Es decir, confórmese con quedarse en España y busque por acá algo que se acomode bien a sus capacidades. Esto verdaderamente es estremecedor, ¿no? Ver el desdén en el que siempre estuvo, del que siempre estuvo rodeado Cervantes, es algo que nos acongoja. Especialmente doloroso, además, son todos sus esfuerzos por ser aceptado en el medio literario. Él en su obra, en El Quijote, pues se dirige primero al duque de Béjar, al conde de Lemos, que eran nobles que tenían su corte literaria, protectores de poetas y literatos. Cervantes se tiró toda su vida tratando de halagar a estos mecenas con la esperanza de obtener pues, un puesto en su corte, ¿no? Y nunca lo logró. Muchas de estas cortes además estaban dominadas por sus enemigos. Por ejemplo, la corte del conde de Lemos, pues ahí tenía mucho ascendiente Lope de Vega, que siempre se ha dicho que fue uno de sus grandes enemigos. Y probablemente el Quijote de Avellaneda surgiese precisamente del círculo de Lope de Vega. El caso es que Cervantes nunca consiguió un puesto en la corte de estos grandes nobles. A la larga conseguiría que el conde de Lemos le pasase una pensión miserable, pero la realidad es que nunca lo consideraron un escritor de primera línea. También es verdad que no lo era conforme a los parámetros de la época, ¿no? Cervantes escribía en lengua vulgar, no tenía conocimientos de latín, no tenía títulos de teología ni de filosofía,
todas sus obras literarias habían sido un fracaso y solo tenía ese libro estrafalario, ese libro que gustaba a los criados y a los menestrales, un libro humorístico lleno de burlas sobre un pobre loco que se creía caballero andante. Pero naturalmente nadie se daba cuenta que aquella obra, que sí divertía mucho a ese público poco exigente, esa obra era una radiografía ya no solo del alma española, sino probablemente del alma humana, ¿no? Y que nadie podía sospechar que muchos siglos después, pues esa obra nos seguiría trayendo el sabor, no ya de una época, sino de un universal, de un personaje como Don Quijote, de un personaje como Sancho Panza, que representan universales humanos. En aquel momento nadie lo podía entender, porque Cervantes era considerado un escritor menor, Cervantes era en todo caso considerado alguien que había perseguido la fama de forma afanosa, que había tratado de pulsar la tecla del éxito repetidamente, que había probado todos los géneros literarios que en aquellos momentos eran más populares. La novela pastoril, la novela bizantina, había insistido machaconamente como autor teatral, había tratado de triunfar también como poeta, ¿no? En el viaje al Parnaso, donde hace un repaso al panorama literario de la época, pues él escribe aquellos célebres poemas: yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Es decir, Cervantes se percibe a sí mismo como una persona que se desvela por parecer que tiene de poeta la gracia que no quiso darle el cielo. Es decir, se ve como un mediocre. Es una confesión conmovedora, porque realmente estamos hablando, pues, seguramente del escritor más genial en lengua española de todos los tiempos, y sin embargo él se percibía como un fracasado. No ya como un fracasado resignado, sino como un fracasado que seguía una y otra vez intentándolo, y que probaba con todos los géneros literarios en boga, como hace el mal escritor, como hace el escritor limitado, ¿no? Que pues, si está de moda la novela histórica, escribe una novela histórica; si está de moda la novela policial, escribe una novela policial. Pues a Cervantes le ocurría eso mismo. Incluso cuando escribe el Quijote, en el fondo, en lo que él está pensando es en hacer una parodia de un género literario que también es popular y está en boga. Nunca se pensó, no ya tocado por el genio, sino ni siquiera con la gracia del poeta. De manera que aquí encontramos una enseñanza extraordinaria, ¿no? Cervantes no tuvo conciencia verdadera de lo que había escrito, no tuvo conciencia de su superioridad, de su grandeza, de el trecho inmenso que lo separaba de todos sus contemporáneos. Él se veía como un fracasado, como una persona a la que perseguía la desgracia, como una persona además lisiada. Sabemos, se dice que perdió una mano en Lepanto. Quizá no es que la perdiera en el sentido pleno de la palabra, sino que esa mano le había quedado inútil. Una persona que había estado en la cárcel, incluso que se vio involucrado en asuntos turbios, se le acusó de llevarse dinero de las recaudaciones que hacía, y sin embargo ese hombre perseguido por la miseria, ese hombre asediado por las pesadumbres más variopintas, había escrito el Quijote, habría escrito el Quijote. Y aunque llegó a percibir el éxito de aquella obra, fue un éxito, digámoslo así, plebeyo. Era un libro que le gustaba a los criados. Él nunca supo que había escrito la gran obra maestra de nuestra literatura. Él no sabía que había escrito el mayor monumento en lengua española de nuestra literatura. Y verdaderamente resulta angustioso, ¿no?, pensar que Cervantes
murió sin saber que había escrito esa obra, ¿no? Decía Miguel de Unamuno que si la locura de Cristo redime al género humano, la locura de Don Quijote redime a los españoles y les devuelve el sentido de la lucha caballerosa por el ideal, la justicia, de belleza, los altos pensamientos. En definitiva, decía Unamuno que de alguna manera Dios, a través del Quijote, nos había dado a quienes hablamos y nos expresamos en español un nuevo evangelio, ¿no? Y efectivamente, el Quijote, de alguna manera, además de renovar las enseñanzas del Evangelio, se convierte para cualquiera de nosotros en un libro que ilumina nuestra vida, que la ilumina constantemente, que cada vez que lo abrimos nos trae una enseñanza nueva. Es uno de esos libros, como en aquel célebre pasaje de las Confesiones de San Agustín, que podemos abrir tole lege, le dice un ángel a San Agustín. Y San Agustín abre el Nuevo Testamento al azar y se encuentra con una frase que le invita a la conversión. Bueno, pues el Quijote también es esa obra que constantemente, la abramos por donde la abramos, vamos a encontrar una reflexión, vamos a encontrar una enseñanza valiosa para nuestra propia vida. Una enseñanza además imperecedera a través de los siglos, una enseñanza siempre vigente. Bien, pues Cervantes no se dio cuenta de esto, no se dio cuenta de esto. Y esta realidad triste y al mismo tiempo gloriosa de Cervantes nos está interpelando a nosotros, porque también nosotros en nuestra vida común, nuestra vida mediocre, nuestra vida oscura, nuestra vida con frecuencia doliente, nuestra vida escarmentada, pues tenemos la conciencia de ese fracaso. Tenemos la conciencia de ese fracaso, tenemos la conciencia de que nuestros días son días llenos de rutinas, aplastantes, llenos de tedio, llenos de sufrimiento callado o sufrimiento que todo el mundo ignora. Y sin embargo, no nos damos cuenta que hay alguien que nos está viendo, ¿no? Y que hay alguien que a lo mejor a través de estas pequeñas mediocridades de nuestra vida nos está mirando como si estuviésemos tejiendo una vida única, porque hay alguien que nos mire y para quienes somos únicos. Yo creo que el fracaso aparente de Cervantes debe ser una enseñanza para todos nuestros fracasos aparentes. Del mismo modo que la obra de Cervantes estaba llamada a la gloria, nosotros también, ante los ojos del único que puede juzgar nuestra vida, también somos aspirantes a la gloria y naturalmente no pasaremos a la memoria de los hombres, pero sin duda estamos en la memoria de Dios. Esta creo que podría ser la primera enseñanza de apariencia dolorosa, pero de fondo glorioso que nos proporciona el autor del Quijote. Y ahora fijémonos un poco en su obra. Fijémonos en su obra. Como hemos dicho antes, Cervantes fue un perseguidor insomne y casi podríamos decir angustiado del éxito. En su época, pues había una serie de géneros literarios que estaban en boga y él trató de cultivarlos todos. Cultivó la novela pastoril, cultivó la novela italiana, lo que entonces se llamaba la novela italiana, la novela en la estela de Boccaccio, esa novela corta con una historia que tenía una moraleja, digámoslo así, ¿no? Y ahí están las novelas ejemplares. Cultivó la novela bizantina al final de sus días, con los trabajos de Persiles y Segismunda. Intentó triunfar teatralmente, era su gran ambición, porque el teatro era el género que convertía a un escritor en popular. Él, sin duda alguna, tuvo mucha envidia de Lope de Vega, que en cambio sí que disfrutó del éxito en vida. Lo que pasa es que el teatro de Cervantes es mucho más acartonado que el de Lope. Es un teatro vivaz, es un teatro muy agitado, es un teatro lleno de intriga, de peripecia. El teatro de Cervantes se atiene más a las reglas aristotélicas y resultaba
para los aficionados al teatro de la época, un teatro mucho más rígido, digamos, mucho más embarado y por lo tanto también más aburrido. Intentó triunfar en vano como poeta y de repente nos escribe esta obra. Esta obra que, como hemos visto antes, la concibe como una parodia de los libros de caballerías, pero que va a ser más, va a ser infinitamente más. Va a ser algo que él no sospecha. De hecho, cuando nos asomamos al Quijote, esto los estudiosos lo han tratado con gran detenimiento, descubrimos que el Quijote no es un libro uniforme, no es un libro que tenga una concepción abarcadora desde el principio. Es muy probable incluso que Cervantes quisiese escribir una novela corta, al estilo de sus novelas ejemplares. Es posible que simplemente quisiera retratar la historia de un pobre hidalgo que enloquece con los libros de caballerías, efectivamente, que concibe la idea disparatada de convertirse él también en caballero andante, que sale en pos de aventuras y que recibe una serie de varapalos y de palos, en el sentido más propiamente físico de la palabra, que lo hacen fracasar en su intento. Parece que esto fue la concepción original del Quijote, que se correspondería con la primera salida del Quijote. Los primeros creo que son 5 capítulos o 6 capítulos de la primera parte. Pero luego se da cuenta que ese personaje en realidad es mucho más de lo que él cree que es. Esta también es una hermosa magia del arte, que es que cuando el arte nos posee, el artista llega un momento en que no tiene control sobre su arte, no tiene control pleno, porque a través del arte hay una especie de inspiración divina que hace que aquello que uno ha concebido modestamente sea grande, ¿no? Es como la levadura que levanta el pan, pues de alguna manera esa inspiración hace que aquello que nosotros habíamos concebido modestamente como la historia de un hidalgo loco que sale en busca de aventuras a imitación de los héroes de caballería a los que él admira, de repente se convierte en algo más, se convierte en algo más. Y de repente ese pobre loco deja de ser un pobre loco. De hecho, incluso puede que no sea un loco. Y de hecho, a medida que vamos leyendo el Quijote, percibimos que la locura de Don Quijote es una locura que no se corresponde con las locuras diagnosticadas por la psiquiatría, ¿no? por todos los trastornos psiquiátricos que han sido profusamente tratados por los estudiosos de la materia, ¿no? Descubrimos que la locura de Don Quijote, si acaso, toca a la caballería andante, pero Don Quijote, de todas las cosas que habla, no solamente no habla como un loco, sino que ni siquiera habla como un cuerdo al uso, habla como un auténtico sabio. Todo lo que Don Quijote trata, todo asunto que pasa por su cabeza, todo asunto sobre el que se le obliga a pronunciarse, es elevado inmediatamente por una sabiduría moral y por un conocimiento natural de la justicia que verdaderamente nos asombra. La locura de Cervantes, de Don Quijote, no admite catalogación clínica. No es una locura, no es una locura. Enseguida nos vamos dando cuenta que es un personaje que está poseído por un ideal que quiere llevar a la práctica, y que ese ideal es percibido por el mundo que le rodea como una locura. Esto realmente es la impresión que nos da Don Quijote a medida que avanzamos en la lectura del libro. Entonces, esta extraña locura de Don Quijote, ¿cómo se puede interpretar? Pues ha habido muy diversas interpretaciones, ha habido psiquiatras que han dedicado incluso tratados tratando de dilucidar
cómo es esa locura de Don Quijote. Y ha habido algún autor estudioso de la obra de Cervantes que ha llegado a decir que en realidad la locura de Cervantes es un juego. La locura de Don Quijote es un juego, que Don Quijote, más allá de que, por supuesto, en todos los asuntos que no tiene que ver estrictamente con la caballería andante, se expresa siempre con gran sabiduría, que incluso en aquellos asuntos que tienen que ver con la caballería andante, Don Quijote podría estar representando un juego del cual quiere hacer partícipes a quienes les rodean. Y se podrían aportar multitud de ejemplos en donde vemos que efectivamente pues, Don Quijote no está loco. Hay momentos, por ejemplo, coloquios con Sancho Panza, en donde hablan de Dulcinea del Toboso y Sancho Panza le dice, pero vamos a ver, si Dulcinea no es esa dama, esa dama a la que os estáis refiriendo, sino que es una aldeana, yo la conozco, se llama Aldonza Lorenzo, etcétera, etcétera. Y Don Quijote, lejos de enfadarse y decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Sancho? No, le dice, bueno, da igual, para lo que yo quiero a Dulcinea, yo bien sé para lo que la quiero y bien está como es. Es decir, Don Quijote es mucho más consciente de lo que nosotros podamos imaginarnos. Entonces, tenemos que revisar un poco ese concepto de la locura de Don Quijote, y aceptar que tal vez detrás de esa locura haya una intención oculta. Este estudioso al que antes me refería, que considera que Don Quijote está jugando con los otros personajes de la historia, que es Gonzalo Torrente Ballester, un ilustre escritor ya fallecido. Esta tesis de que está jugando a mí no me resulta del todo convincente. Porque es verdad que la locura de Don Quijote es una locura insólita, incluso podemos decir que es una locura poco verosímil, pero enfrentarse al ridículo, enfrentarse a las palizas, enfrentarse a las desilusiones y a las decepciones, simplemente porque uno quiera llevar a cabo un juego, no resulta del todo convincente. Tiene que haber algo más. No parece muy serio que Don Quijote esté fingiendo locura simplemente porque le gusta llevar a cabo un juego. Y entonces, y aquí es verdaderamente lo hermoso del Quijote y la enseñanza que el Quijote nos transmite, tenemos que enfrentarnos con una realidad, y es que Cervantes, que efectivamente concibió su historia como la historia de un hidalgo que enloquece leyendo libros de caballerías y que sale a los caminos y a los campos en busca de aventuras que naturalmente solo existen en su imaginación y que por lo tanto lo que le van a reportar son una cantidad impresionante de chascos, de decepciones, de bromazos también, porque Don Quijote se expone a la ridiculización, al escarnio de aquellos con quienes él trata, entre comillas, de jugar. A medida que avanza la obra, percibimos cómo esa concepción originaria va cambiando. ¿Por qué? Porque no es solo, como suelen decir los estudiosos, que Sancho se haya quijotizado, que Sancho se haya contagiado de la visión del mundo que tiene Don Quijote, sino que el propio Cervantes se ha quijotizado. El propio Cervantes se ha quijotizado. Al principio Don Quijote parece que es un fantoche, pero luego ese fantoche percibimos que ya no ensarta necedades, que ya no vive de quimeras, que ya no aparece simplemente para que quienes se cruzan con él en el camino se burlen de él, sino que constantemente Don Quijote está asombrando a quienes le rodean con sus discursos llenos de razonamientos esmerados y lúcidos, con sus juicios sobre las
los casos que se le plantean, con sus consejos, esos consejos tan sabios que transmite a Sancho Panza. Don Quijote no es ese personaje histriónico que en un principio nos habíamos pensado, completamente aislado del mundo real, sino que es un personaje que se va transformando primero en un loco entreverado de cuerdo, que nos sorprende con juicios y discursos llenos de discreción, y cada vez más, Don Quijote no solamente nos sorprende con esos discursos, sino que finalmente impone su discurso. Impone su discurso. Porque si seguimos leyendo el Quijote, descubrimos que en la segunda parte, no es ya solo que, como decíamos, Sancho Panza se quijotice, sino que la mayor parte de los personajes con los que Don Quijote se cruza en el camino aceptan el universo en el que Don Quijote se mueve. De alguna manera podríamos decir que sus burladores, sus enemigos, aquellos malandrines y folloncicos que al principio del Quijote conspiran contra él, se ven poco a poco obligados a aceptar los códigos de Don Quijote. Esto se percibe muy claramente, por ejemplo, en el personaje de Sansón Carrasco, el bachiller Sansón Carrasco. El bachiller Sansón Carrasco, para poder traer a la aldea de nuevo a Don Quijote, tiene que aceptar los códigos de la caballería andante. Tiene él mismo que convertirse, o al menos simular que es un caballero andante, y combatir con Don Quijote. La primera vez Don Quijote lo va a derrotar, la segunda vez será Sansón Carrasco quien derrote a Don Quijote para poder hacer lo que quiere hacer. Vemos también como los personajes más negativos de la obra, que son los duques que alojan a Don Quijote y a Sancho en su palacio en la segunda parte, y allí van a transcurrir muchos capítulos de la historia, vamos a ver que estos duques, para poder llevar a cabo su juego con Don Quijote, también van a tener que aceptar sus códigos, van a tener que asumir sus parámetros mentales. De manera que percibimos que a medida que avanza el Quijote, ese choque que había entre la ilusión y la realidad, esa ilusión quimérica en la que vive Don Quijote y esa realidad hosca, esa realidad hostil ante todos los intentos de Don Quijote por imponer sus ilusiones, eso de repente va cambiando. Y poco a poco pues, nos vamos encontrando como muchos de los personajes que se tropiezan con Don Quijote muestran su admiración hacia él, se muestran generosos y hospitalarios con él. Incluso un bandolero como Roque de Guinar, el bandolero catalán, se muestra generoso con él. Vamos a ver cómo es recibido en diversos lugares con hospitalidad. Vamos a ver cómo diversos caballeros se convierten en sus anfitriones, no ya solamente estos duques, que son personajes negativos que tratan de burlarse de Don Quijote, sino, por ejemplo, el caballero del Verde Gabán, que lo recibe también en su casa y se asombra de la discreción y de la sabiduría de Don Quijote, o cuando viaje a Barcelona también va a ser recibido y tratado con todo merecimiento. Es decir, que poco a poco, la visión que el mundo tiene de Don Quijote va cambiando. Incluso Cervantes hace un juego maravilloso, un juego que todavía hoy nos sorprende por su originalidad, que es coger personajes del Quijote de Avellaneda, en concreto el personaje de Álvaro Tarfe, y confrontarlo con su Quijote. Y Álvaro Tarfe, que aparece como personaje en el Quijote de Avellaneda y que por lo tanto tiene la imagen de Don Quijote como un necio y como un botarate, cuando descubre al Quijote de Cervantes dice, no, este nada tiene que ver con aquel personaje que yo conocí, no, este es un hombre sabio, este es un hombre discreto, este es un hombre juicioso. Y Don Quijote le obliga incluso a declarar, a firmar un documento por el cual quede claro que aquel personaje necio nada tiene que ver con él. En definitiva,
Si en la primera parte Don Quijote se tropezaba con personajes que se burlaban de él, que lo escarnecían, que lo veían como si fuera una aparición grotesca venida de otro siglo, a medida que avanza el Quijote, y muy especialmente en la segunda parte, esos personajes que se cruzan en el camino con él se maravillan de sus razones, de sus juicios, de sus argumentos, de sus consejos, ¿no? Algo ha cambiado, algo muy importante ha cambiado. ¿Ha cambiado Don Quijote? No, no ha cambiado Don Quijote. Don Quijote ha hecho cambiar a quienes lo rodean. Don Quijote no solamente no se ha desalentado cuando se ha tropezado con las burlas, con las bofetadas, con las palizas que ha recibido, no solamente no se ha desalentado, sino que ha seguido defendiendo aquello en lo que cree. Y su insistencia, su perseverancia, su constancia, ha hecho que la percepción que los demás tienen de él cambie poderosamente. Ha conseguido, en definitiva, que su ideal, que al principio era percibido como una antigualla de otra época, una antigualla moribunda, una antigualla caduca, se convierta en algo vivo que se convierte en enseñanza para aquellos que lo escuchan maravillados. Y esto, que podría interpretarse en términos históricos, de alguna manera podríamos decir que Don Quijote representa la Edad Media, se tropieza con el Renacimiento, un Renacimiento que considera esos ideales que él representa pues, ridículos, rancios, apolillados. Sin embargo, de alguna manera, el Renacimiento, refractario, resistente a Don Quijote, acaba sucumbiendo ante su fuerza. Y podríamos interpretar que de alguna manera Don Quijote representaría esa superación del Renacimiento a través de la Contrarreforma, a través de los ideales del Barroco, que de alguna manera vienen a renovar los ideales de la Edad Media, vienen a traer los ideales de la Edad Media a un mundo que en principio era hostil a ellos y que acaba asumiéndolos, haciéndolos propios. De alguna manera, Don Quijote representa la posibilidad de plantar batalla al mundo en el que nos ha tocado vivir y de transformarlo a través de nuestras convicciones, a través de la lealtad a esas convicciones. Esta creo que es la gran magia de la narración cervantina y del personaje de Don Quijote. A todos nos gusta ser halagados y aplaudidos. Le gusta al escritor, le gusta al empleado de una oficina, le gusta al abogado en el foro, le gusta al albañil en el andamio. A todos nos gusta que nuestro trabajo sea reconocido. Y normalmente para lograr que nuestro trabajo sea reconocido, pues solemos recurrir a moldarnos al mundo, a rendirnos ante el mundo, a ofrecerle al mundo aquello que al mundo le agrada. Don Quijote nos enseña que nuestra actitud tiene que ser exactamente la contraria. No tenemos que vacilar en ponernos en ridículo ante el mundo. No tenemos que vacilar en llevarle la contraria al mundo. No tenemos que tener miedo a ese mundo que nos escarnece o que nos apedrea o que nos tira del caballo. Tenemos que perseverar en aquello en lo que creemos. Como hace Don Quijote para traer otra vez esa Edad Media que había sido arrumbada como si fuese un cachivache viejo y que en realidad era la medicina que podía salvar la decrepitud
del Renacimiento, ¿no? Nosotros tampoco tenemos que avergonzarnos de aquellas cosas en las que creemos, tenemos que confesarlas sin ningún tipo de recato, sin ningún tipo de respeto humano, naturalmente siempre con prudencia. El propio Don Quijote se comporta a medida que avanza la obra cada vez con mayor prudencia, ¿eh? Pero no tiene miedo a quienes le desdeñan, no tiene miedo a quienes se ríen de él, sabe que es más fuerte que ellos, porque quienes se ríen de él son cínicos, que ya no creen en nada, ¿m? Y que por lo tanto su destino final, salvo que se desprendan de ese cinismo, va a ser consumirse en la amargura, ¿eh? Porque las risas siempre terminan en muecas de asco y finalmente en el imperio oscuro del pesimismo, ¿no? Don Quijote, lejos de amilanarse ante ese mundo hostil, defiende aquello en lo que cree. A él le habría sido muy sencillo triunfar. Le habría sido muy sencillo triunfar. Él es un hombre que, como sabemos desde el principio, es un hombre sabio, es un hombre que tiene además un sentido natural de la justicia, es un hombre con una vida moral verdaderamente iluminadora, y por lo tanto le habría bastado, para evitar las burlas de quienes se cruzan con él en el camino, le habría bastado con renegar de su espíritu caballeresco, ¿no? Simplemente con no decirle a la gente que él era un caballero andante, pues habría obtenido el aplauso del mundo. Sin embargo, no cede en aquello que él considera especialmente importante, ¿eh? Y es defender aquello en lo que cree, no amilanarse ante un mundo hostil, ¿eh? Y siempre pone por delante que es caballero andante. Podría haber hecho reserva mental de esta cuestión, ¿eh? Y con esto habría sido ensalzado por todos. Sin embargo, sabe que si renuncia, si hace reserva mental de lo que él es, automáticamente, sí, por supuesto, va a dejar de ser ridiculizado, va a dejar de ser despreciado, pero habrá renunciado a su vocación, habrá renunciado a aquello para lo que ha venido al mundo, que es para ser caballero andante. Creo que es una lección de vida muy dolorosa, indudablemente, porque a nadie nos gusta que se burlen de nosotros, a nadie nos gusta vernos menospreciados, pero al mismo tiempo es muy hermosa. Al mismo tiempo es muy hermosa. Y es un ejemplo que a todos nos tiene que servir en una época tan hostil como la que vivimos. En una época en donde la religión que profesamos, en donde la moral que defendemos, en donde la visión de las cosas acorde a la naturaleza de las mismas y simplemente dictada por el sentido común, se ha convertido en algo que debe ser perseguido. Don Quijote nos está enseñando que la realidad más hostil puede ser vencida. Puede ser vencida mediante la perseverancia. Puede ser vencida también, naturalmente, evitando la soledad. Porque uno de las estrategias que el mundo contemporáneo tiene es infatuarnos, engreírnos, ensoberbecernos, de tal manera que pensemos que a través del individualismo lo vamos a lograr todo, ¿no? Esto, por ejemplo, es la magia negra que crea la tecnología, que tiene cosas tan buenas y tan positivas, pues como la que estamos disfrutando ahora, ¿no? La posibilidad de que a través del océano podamos comunicarnos. Pero la tecnología tiende a meternos en una burbuja y hacernos creer que somos dueños y señores del mundo. Y sin embargo, lo que nos está hundiendo es en la soledad.
es muy importante tejer esos lazos humanos fuertes, como los que tiende Don Quijote con aquellas personas con las que se cruzan el camino, pero mismamente con su escudero, con Sancho, a quien logra transformar también. Lo logra transformar todo, que al final toda su aspiración, que era la ínsula de la que quería ser gobernador, cuando la alcanza, cuando la consigue, reniega de ella y la abandona, porque se da cuenta que esa no es la felicidad que él quería y que la felicidad está andando los caminos con su amo. Esta enseñanza del Quijote creo que es muy valiosa y creo que es algo que tiene que iluminar nuestra vida. Nosotros también tenemos que ser Quijotes, no tenemos que allanarnos ante el mundo, tenemos que tener la capacidad para contestar al mundo, tenemos que tener la capacidad para enfrentarnos a ese mundo que ciertamente es hostil, que ciertamente es adverso, pero que está podrido y que en algún momento se va a caer. Y que en el momento en el que se caiga, estaremos nosotros allí para que nuestro quijotismo, valga la expresión, para que nuestro quijotismo llene el hueco que ha dejado ese vacío. Aquí creo que es pertinente evocar aquella frase del Evangelio de San Juan, ¿no? Que a veces la semilla tiene que morir para dar fruto. Es verdad, con frecuencia nos invade el desaliento porque vemos que los molinos de viento no se convierten en gigantes, ¿no? Vemos que el mundo moderno en el que nos desenvolvemos es un mundo muy hostil para nuestra fe, para nuestras convicciones, para nuestra concepción de las cosas, y eso inevitablemente nos transmite una impresión de fracaso, una impresión de desaliento. Pero es eso, una impresión, es solo una impresión. Hay un pasaje muy hermoso de Unamuno en uno de sus libros, en donde cuando se refiere a este rasgo trágico de Don Quijote, ¿no? que le obliga a enfrentarse al mundo sin miedo a arrostrar el ridículo, Unamuno reflexiona sobre esta situación, ¿no? Y él llega a la conclusión de que al final lo más duro de ser constantemente ridiculizado es que uno puede llegar a sentirse ridículo ante sí mismo. Decía Unamuno que mi razón se burla de mi fe y la desprecia. Y es verdad, muchas veces en un mundo tan hostil como el que nos ha tocado en suerte, pues muchas veces nos miramos ante el espejo y decimos, pero bueno, ¿tiene razón de ser lo que estoy haciendo? ¿No será todo una quimera? ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Y muchas veces es verdad que la razón, entre comillas, es decir, la conveniencia, pues nos aconseja aplaudir lo que el mundo aplaude, nos aconseja callar ante los dictados de la corrección política, nos aconseja que asumamos los postulados de las ideologías en boga para poder medrar, para poder obtener reconocimiento, obtener éxito, obtener aplauso. Pero Don Quijote nos enseña exactamente lo contrario. El gran legado de la obra de Cervantes es que Don Quijote se niega a allanarse ante el mundo. No se arredra ante el escándalo que causa su locura. No se amilana ante quienes lo señalan por ser ridículo, por tratar de traer al mundo en el que él vive ideales que en ese momento se consideran pasados. Decía Chesterton que el gran drama de los seres humanos es no vivir 300, 400 o 500 años, porque así comprobarían cómo todas las ideas modernas que abrazaron en su juventud se convertían en ideas decrépitas que todo el mundo abandonaba.
¿eh? Nosotros tenemos que mirar la vida con esa perspectiva, que es también la perspectiva de Don Quijote, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta que lo que nuestro mundo aplaude, dentro de unos años serán cenizas aventadas por el viento, ¿eh? Serán ideas periclitadas, ideas que habrán probado su fracaso, ¿eh? Ideas, por lo tanto, que todo el mundo desdeñará, ¿eh? Y aquellas ideas que hoy son silenciadas, son postergadas, son ninguneadas, no lo son porque sean ideas antiguas, porque sean ideas desfasadas, porque sean ideas periclitadas. No. Son ninguneadas, son enterradas, son escondidas, son acalladas porque son ideas peligrosas y porque el mundo así las percibe. Los ideales de Don Quijote no eran ideales del pasado, eran ideales plenamente vigentes en aquella época y en cualquier época. Cuando nosotros leemos hoy el Quijote y leemos los parlamentos de Don Quijote y los juicios de Don Quijote y los consejos que le da Don Quijote a Sancho, descubrimos que son consejos perfectamente válidos también para nuestra época. Chocaban con su época y chocan con la nuestra, naturalmente que sí, porque están vigentes, ¿eh? Y la época que le toca vivir a Don Quijote, como la época que nos toca vivir a nosotros, los repudia, trata de enterrarlos. Y enterrándolos, piensa que así su influjo desaparecerá para siempre. Pero nosotros tenemos que ser portadores de esas ideas que el mundo quiere enterrar, ¿eh? Y por supuesto, al ser portadores de esas ideas que el mundo quiere enterrar, vamos a sufrir una condena a la aparente soledad, porque efectivamente el mundo se encargará de hacernos al vacío, ¿eh? De expulsarnos al desierto. Pero en el desierto uno puede encender una hoguera, y descubre que hay otros que también están en el desierto y que en medio de la noche no veíamos. Pero en el momento en el que las llamas de esa hoguera iluminan el contorno, descubrimos que están ahí, que están ahí, también silenciados, también enterrados, también ninguneados como nosotros mismos. Y uno puede descubrir que a lo mejor esa soledad aparente que el mundo había tratado de imponernos no se corresponde con una soledad real. Que hay mucha más gente, no necesariamente gente igual que nosotros, no necesariamente gente que tenga la misma fe que nosotros, no necesariamente personas que tengan los mismos hábitos o los mismos gustos que nosotros, pero personas que se están dando cuenta de que el mundo trata de silenciarlas, trata de acallarlas porque trata de imponer una mentira. Y esas personas al final son la parte más viva de la sociedad, porque, como decía Chesterton también, solo quien nada a contracorriente sabe con certeza que está vivo, ¿eh? Porque para avanzar, aunque solo sea 1 centímetro, tiene que bracear desesperadamente para que no se lo lleve la corriente, ¿eh? Frente al que se deja llevar por la corriente, sí que avanza muy rápidamente, pero puede llevar mucho tiempo muerto, ¿eh? Porque no necesita bracear para avanzar. No seamos esos muertos, tengamos el valor que tuvo Don Quijote, ¿eh? Con frecuencia vamos a tener la impresión de que estamos clamando en el desierto. Con frecuencia vamos a tener la impresión de que nos topamos con molinos de viento que no ceden ante nuestro ímpetu, ¿eh? Con frecuencia es verdad que la sensación de soledad puede ser dura. Pero clamar en el desierto siempre tiene frutos, ¿eh? Lo sabemos por el Bautista, por el precursor, ¿no? Que era una voz que clamaba en el desierto, pero esa voz tuvo un fruto, ¿eh? en su primo que estaba a punto de llegar, que ya estaba llegando mientras él predicaba.
Unamuno tiene una frase muy hermosa, reflexionando precisamente sobre la misión de Don Quijote y la misión de nosotros como discípulos de Don Quijote en nuestra época, ¿no? Dice, sí, la misión de Don Quijote era clamar en el desierto, pero aunque parezca mentira, el desierto oye, decía Unamuno, el desierto oye, aunque no oigan los hombres, y un día se convertirá en una selva sonora, y esa voz solitaria que clamaba en el desierto se posará en la tierra como semilla y dará a luz un cedro gigantesco que con sus 100.000 lenguas cantará un hosana eterno al Señor de la vida y de la muerte, decía Unamuno. Efectivamente, esa semilla se posa, esa semilla va dejando fruto. Hoy nosotros aquí, no sé cuántos seremos en esta charla, seguramente unos pocos cientos, pero cada uno de nosotros guarda una semilla dentro, guarda una semilla dentro. Y naturalmente va a haber muchos que traten a través del escarnio, a través de la incomprensión, de que esa semilla no dé fruto. Pero esa semilla se posa en el desierto. Y los 200 que hoy estamos aquí, mañana podemos ser 2.000 y pasado 20.000 y al otro 200.000. Entre otras razones, porque nos ha tocado vivir en una época que, como aquel renacimiento en el que vivió Don Quijote, aparentemente es una época esplendorosa, llena de desarrollos, de avances, pero es una época vacía, es una carcasa vacía, y esa carcasa terminará derrumbándose. De manera que el gran legado del Quijote, el gran legado de Cervantes, es que dentro de nosotros está una semilla capaz de transformar la realidad, como transformando a quienes nos rodean. Y esa semilla va a dar fruto. Y esto es lo que creo que tiene que alumbrar nuestras vidas. Naturalmente nuestras vidas son mediocres, nuestras vidas son anónimas, nuestras vidas están llenas de rutinas que nos aplastan y nos oprimen. Pero esas vidas tienen un meollo, tienen una luz, tienen la fe que nos da fuerzas para cambiar nosotros mismos y para cambiar el mundo que nos rodea. Y esto nuestros enemigos no lo tienen. Los duques que albergaban a Don Quijote no tenían esa fe, estaban muertos, no lo sabían, eran como esas estrellas de las que nos sigue llegando la luz, pero que llevan mucho tiempo muertas. Todo ese mundo que se burlaba de Don Quijote, todos esos personajes maliciosos que urden la manera de perderlo, estaban muertos. Y su enseñanza sigue viva hoy. Su enseñanza nos sigue alumbrando, es imperecedera. Y esta creo que es la gran lección que nos aporta el Quijote, al que no en vano Unamuno llamaba el Evangelio, el nuevo Evangelio de los españoles. Don Quijote seguramente es la figura más conmovedoramente próxima a Jesucristo. Él también es un varón de dolores, él también sufre el escarnio y sufre el maltrato de sus contemporáneos. Sin embargo, de alguna manera, él también ha resucitado. Ha resucitado en nuestros corazones, porque en nuestros corazones seguimos llevando a ese Quijote que nos impulsa a salir a la aventura y a enfrentarnos al escarnio y al desprecio de nuestros contemporáneos. Muchas gracias de corazón a todos por su atención. Ha sido para mí un inmenso placer poder darles esta charla, estas horas inhóspitas para mí. En eso también hay algo quijotesco, ¿no? En dar una conferencia a una hora tan insensata, aunque para ustedes, o para muchos de ustedes, sea una hora todavía diurna. Gracias de corazón y ahora creo que tenemos la posibilidad de entablar un coloquio entre todos. Sí, así es, Juan Manuel. A ver, dada la hora en España, nosotros, como habíamos combinado, vamos a hacer así.
vamos a dar lugar a preguntas que van a escribir en el chat y vamos a fijar un límite que será de 30 minutos o cuando usted diga basta. Lo que Muy bien. suceda primero. Venga, fenomenal. Hombre, los 30 minutos los aguantaremos, ¿no? Depende de las preguntas. Claro, 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 efectivamente. Bueno, primero hay innumerables saludos y agradecimientos desde el Líbano, Australia, Pensilvania, Estados Unidos, de Ecuador, de Bangladesh, Chile, México. Y vamos a comenzar, sí, con las preguntas entonces. Primera pregunta, ¿qué nos puede decir de la religiosidad del Quijote? Bueno, esto más que una pregunta sería otra conferencia, ¿no? De hecho, hace poco di una conferencia sobre este tema, precisamente, sobre la religión en el Quijote. Vamos a ver, Cervantes indudablemente es la mayor gloria de la literatura en español. Y Cervantes, cualquier persona que se acerque a él sin prejuicios, descubre que su visión del mundo, su cosmovisión, como se diría hoy, es una cosmovisión fundamentalmente bueno, marcada naturalmente por su fe, ¿no? Es una visión cristiana, ¿no? Y precisamente porque Cervantes es el genio español por excelencia, siempre ha habido muchos intentos por parte de muchos estudiosos de tergiversar el legado del Quijote y de presentar a Cervantes, bueno, pues a veces como eh, no sabría cómo decir, como una especie de proscrito, como una especie de heterodoxo, incluso a veces como un judaizante, un criptoprotestante, etcétera, etcétera. Todo esto es radicalmente falso. Es decir, toda la visión que hay en el Quijote es de una ortodoxia absoluta, ¿no? Es de una ortodoxia absoluta. Bueno, de hecho, en contra de lo que se dice, que a veces se pretende presentar a Cervantes como un erasmista o incluso casi como un alumbrado, la verdad es que el Quijote está lleno de alusiones a las disposiciones del Concilio de Trento, ¿no? En los temas más variopintos, desde los torneos hasta los matrimonios concertados por los padres, ¿no? Hay un montón de temas en donde Cervantes asume las enseñanzas del Concilio de Trento. Pero sobre todo en las grandes cuestiones, eh, todo el pensamiento que se destila del Quijote es un pensamiento profundamente católico, ¿no? Claro, ¿qué han hecho aquellas personas que han pretendido desvirtuar el Quijote y desvirtuar a Cervantes? Bueno, pues hacer lecturas absolutamente disparatadas, ¿no? Hay un pasaje, por ejemplo, en donde Don Quijote pues, se tropieza con este caballero que he dicho antes, el caballero del verde gabán, ¿no? Y el caballero del verde gabán hace una descripción de su vida religiosa, ¿eh? En donde, bueno, pues todo lo que dice es catoliquísimo, ¿no? Pero ha habido estudiosos que pretenden decirnos que lo que ahí se expone, pues en realidad es un código secreto a través del cual este personaje se identifica como un alumbrado o al menos alguien inspirado por la devotio moderna que se decía entonces. Todo esto son realmente falsedades, ¿no? Es decir, hay veces incluso que muchos de estos estudiosos se aprovechan de la ignorancia del lector contemporáneo, ¿no? Y así, por ejemplo, pues cuando en un episodio en donde Don Quijote es apedreado y cae al suelo, naturalmente también cae Rocinante. Entonces, en un momento determinado dice Cervantes que, bueno, pues que Don Quijote había quedado maltrecho, Sancho no sé cómo, y no muy católico Rocinante. Claro,
Todos sabemos que la expresión católico se utiliza pues, cuando uno no se siente bien, ¿no? Pues hoy no estoy muy católico. Y este uso es un uso secular que se pierde en la noche de los tiempos. Y así lo utiliza Cervantes. Bueno, pues hay algún estudioso que dice que Cervantes aquí se está burlando de la religión católica al decir que Rocinante no estaba muy católico. Es decir, se recurre a cosas grotescas. Por ejemplo, se dice que Don Quijote nunca va a misa y que por lo tanto no es católico. Don Quijote no va a misa porque Cervantes no quiere escribir una novela de devoción. Cervantes quiere escribir una novela profana y en esa novela profana pues no entra el ir a misa porque narrativamente no desempeña una función dramática, pero todo lo que sale por la boca de Don Quijote son propuestas y son afirmaciones plenamente católicas, ¿no? O sea, hay momentos en donde Don Quijote, bueno, pues por ejemplo, cuando dice las causas por las que una guerra es justa, ¿no? Pues la primera de todas dice por defender la fe católica, la segunda por defender la propia vida, la tercera por defender la honra, la familia y la hacienda, la cuarta por defender al rey. Quiero decir, todo su pensamiento político, toda su visión es plenamente católica, ¿no? En cualquier caso, como digo, este es un tema tan extenso que requeriría una conferencia entera. Una pregunta breve que le hacen aquí. ¿En qué obra es que Unamuno menciona tanto al Quijote? Bueno, en casi toda su obra. Esta cita que dice al final es del sentimiento trágico de la vida, pero tiene muchos ensayos y artículos sobre el Quijote. Para él era una obsesión, ¿no? Pero, por ejemplo, del sentimiento trágico de la vida, pues habla mucho del Quijote. Bueno, continúan los innumerables agradecimientos. Muchas gracias por su insensatez y por mostrarnos la sensata locura del Quijote. Muchas gracias a ustedes. Otra pregunta. Teniendo en cuenta que Cervantes se considera a sí mismo un fracasado, un derrotado, ¿de dónde sacaría él la sabiduría que encontramos en el Quijote? El Quijote se le va de las manos a Cervantes. ¿Cómo se vive o se padece ser artista? Bueno, no sabemos. Cervantes evidentemente era un hombre cultivado. Sabemos muy poco sobre su vida. Quienes han intentado reconstruirla, pues por ejemplo, saben que estuvo al servicio de un cardenal en Italia, de manera que desde su juventud, el cardenal Acquaviva se llamaba, de manera que desde su juventud tuvo la oportunidad de asomarse, digamos, a las bibliotecas, ¿no? Y es evidente que era un hombre que tenía una muy buena formación, seguramente no acorde a la vida que le tocó en suerte vivir, ¿no? Esto es así. Pero en sus obras no hay alardes eruditos. Si nosotros leemos a muchos autores de la época, veremos, él se burla de ello, de hecho, en el prólogo del Quijote, ¿no? Se burla de quienes llenan sus prólogos de citas y de autoridades, que si Aristóteles, que si no sé quién. A Cervantes no le gusta hacer alarde de sus lecturas y no le gusta invocar demasiado a autores del pasado que sirvan como autoridad, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que los ha leído y que tiene la destilación de esa lectura. Esto me parece evidente. Lo que pasa es que Cervantes es genial. Y el genio no se hace solamente con muchas lecturas. Por el contrario, normalmente el genio saca provecho de sus lecturas. El genio más bien asimila esas lecturas, las hace propias y a partir de ahí las convierte en otra cosa, a través de su mirada genial, las renueva, las vivifica, digámoslo así, ¿no? Y esto es lo que creo que hace Cervantes.
Lo que es evidente es que Cervantes, efectivamente, en su tiempo no triunfó, solamente logra el triunfo con el Quijote, pero además es un triunfo, como decíamos antes, que no es un triunfo entre las élites, sino que es un triunfo más bien popular, hasta donde se podía ser popular en una época en donde la mayor parte de la gente no sabía leer, ¿no? Pero es un triunfo popular. Lo que ocurre es que, como todo artista verdadero, Cervantes al final lo que cede es el protagonismo a su criatura. Es decir, él tiene ese hallazgo genial y ese hallazgo genial se pone en marcha. Se pone en marcha y es imparable. Yo creo que efectivamente este proceso que he descrito antes se produce seriamente. Es decir, al final Cervantes se quijotiza y hace que su personaje crezca, crezca y crezca, ¿no? Pero no debemos olvidar una cosa, Cervantes escribió otras muchas obras, muchas de ellas excelentes, incluso los expertos pues te dicen que los trabajos de Persiles y Segismunda es una obra literariamente más perfecta que el Quijote. De hecho, el Quijote es una obra muy poco perfecta. Hay muchos escritores de la época de Cervantes que escriben mejor que Cervantes. O de la época inmediatamente posterior, pues alguien como Quevedo evidentemente escribe mucho mejor que Cervantes, ¿no? Seguramente Lope de Vega escribe mejor que Cervantes. Góngora escribe infinitamente mejor que Cervantes. Quiero decir, tiene un dominio de la retórica, de la perspectiva literaria superior al de Cervantes. Pero ¿qué ocurre? No tiene una creación genial como la tiene Cervantes, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquello que decía, lo que le dice Jesucristo a Nicodemo, ¿no? El espíritu sopla donde quiere. Y el espíritu, en este caso, sopló sobre la cabeza de este hombre fracasado, de este hombre que vivió toda la vida pensando que no había encontrado, que no había sabido pulsar la tecla del triunfo, ¿no? Esto es paradójico, pero es también muy aleccionador, ¿no? Porque al final aquel hombre que pensó que no había dado con la tecla del triunfo, sin embargo dio con la tecla de la creación inmortal, ¿no? Otra pregunta. ¿No le parece que la gracia y el humor de la obra de Cervantes serían una forma efectiva de evangelización, como la gracia de un Chesterton o un Castellani en el nuevo gobierno de Sancho? Sin duda, no solamente es un método, sino que además creo que es un instrumento de defensa, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los problemas que se tienen siempre que uno se desenvuelve en un medio hostil es transformar esa hostilidad en amargura, en acritud, en, en rabia o en ira, ¿no? Naturalmente que hay ocasiones para airarse o para enfurecerse o para amargarse, pero creo que el humor es necesario. Yo creo que eh, en un entorno hostil el humor nos salva. El humor nos salva, nos permite ver las cosas también de una manera menos enconada y sobre todo creo que también es más persuasivo. Yo creo que al adversario se le vence muchas veces mejor con el humor que con la acritud, ¿no? E indudablemente una muestra de ese atractivo que tiene el humor es la obra de Cervantes, ¿no? Que es un prodigio de humor, indudablemente. Otra pregunta. ¿Alguna vez le escuché decir a usted que Cristo era un poeta y eso habría que enseñar a los niños? Sí, bueno, yo creo que se podría entroncar con la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes errores del mundo católico, de cierto mundo católico, ¿no? Que es una visión demasiado doctrinaria de la fe, que inevitablemente no resulta
no resulta atractiva para una época como la nuestra, ¿no? Y la verdad es que efectivamente Jesús era muy poco doctrinario. Jesús constantemente estaba exponiendo su doctrina con parábolas que no dejan de ser expresiones poéticas o literarias, ¿no? Y constantemente su forma de expresarse está interpelando pues, a las asociaciones metafóricas, a los símiles, ¿no? El reino de los cielos es como. Eh, e incluso en su vida se comporta también como un juglar, ¿no? Como un poeta itinerante. De manera que sí, creo que es fundamental para entender el cristianismo esta mentalidad poética que desgraciadamente hemos abandonado. A mí una de las cosas que me resultan más molestas es como siempre nos estamos... esta también es una argucia diabólica, ¿no? En las cartas del diablo a su sobrino, el diablo veterano, Scrutopo, le recomienda a su sobrino que se esfuerce por hacer que la iglesia sea más pequeña cada vez, sea más pequeña, y que luego, en su pequeñez, esos resistentes, digámoslo así, aparezcan a los ojos del mundo como gentes agrias, como gentes exaltadas, como gentes doctrinarias, como gentes siempre, digámoslo así, enojadas, ¿no? Creo que habría que recuperar un poco ese espíritu poético, ese espíritu poético que es también espíritu festivo, que es también, sí, sentido del humor, es capacidad para conmovernos con la belleza y para transmitir esa conmoción que la belleza nos produce. Pienso que la peor estrategia que se puede adoptar es la estrategia osca, la estrategia del caracol que se encierra en su concha. Esta es una estrategia perdedora y además transmite una imagen antipática que termina produciendo rechazo. ¿Cuál es el papel y la figura de los sacerdotes en el Quijote? Bueno, vamos a ver, en el Quijote solamente hay un personaje importante, sacerdote, que es el cura de la aldea de Don Quijote. Es un personaje negativo, porque en el Quijote sí hay una sátira, sí hay una sátira de determinados comportamientos eclesiásticos, ¿no? El cura, que suponemos que es amigo de Don Quijote, sin embargo, vemos cómo cuando tiene que devolver a Don Quijote a la aldea, pues lo exhibe en una jaula, ¿no? Y hace que entre en la aldea exponiéndolo al escarnio de los vecinos, ¿no? Y al mismo tiempo, Don Quijote tiene, eh, para convencer a Don Quijote, el cura se disfraza de mujer, el cura se disfraza de la princesa Altisidora, ¿no? Y efectivamente esto encubre una cierta chanza o una cierta denuncia de determinados comportamientos clericales, ¿no? Hay otras menciones satíricas dirigidas hacia el clero en el Quijote. Por ejemplo, se habla de un ermitaño que convive con un sotaermitaño, ¿no? Que evidentemente pues es una denuncia ya de lo que desgraciadamente pues hoy está muy presente en la Iglesia, ¿no? Sin embargo, Don Quijote en todo momento se adhiere, digámoslo así, a la forma de vida cristiana, ¿no? No solamente al final cuando pide confesión, cuando ve que le llega la muerte, sino en todo momento. Todas sus lecciones son de plenamente ortodoxas y plenamente
en comunión, digámoslo así, ¿no? Con las enseñanzas de la Iglesia, que además él repite constantemente y en sus consejos a Sancho siempre le exhorta que ante todo debe obedecer los mandatos de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que Cervantes sí tiene esa sana mirada de denuncia hacia los vicios de los eclesiásticos, ¿no? Que yo, por otra parte, creo que todo escritor católico debe tener. Yo creo que todo escritor católico serio tiene que mantener ese espíritu de crítica hacia los abusos eclesiásticos, ¿no? Además, yo creo que eso es extraordinariamente sano y eso renueva a la Iglesia, ¿no? Lo que no renueva a la Iglesia es la adulación servil a los malos sacerdotes. Lo que no ayuda a la Iglesia es la conformidad con los abusos de las jerarquías eclesiásticas, y durante estos meses últimos hemos asistido a muchos abusos de las jerarquías eclesiásticas. En España, el gobierno, cuando decretó el estado de alarma, no prohibió la práctica religiosa, no ordenó el cierre de los templos, y fueron los propios obispos quienes los cerraron. Yo creo que a la clerigalla hay que fustigarla. Hay que fustigarla. Yo creo que esto es fundamental, porque solamente así resplandecerán las virtudes del buen sacerdote, ¿no? O del buen obispo, o del buen papa, ¿eh? O del buen papa. No debemos olvidar que Dante mandó a un papa al infierno, ¿no? Además a un papa santo, a San Celestino V, ¿no? De manera que yo creo que la crítica, cuando es una crítica ponderada, cuando no es una crítica disparatada, es sana y siempre que sea juiciosa, ¿eh? También hay que decir que, precisamente entroncando con eso que decíamos antes, ¿no? De cómo muchos católicos adoptan actitudes absolutamente hoscas y absolutamente selváticas, pues hay veces que la crítica se convierte en algo desaforado y por lo tanto pierde razón de ser y pierde poder de convicción, ¿no? A mí me parece muy bien criticar al Papa cuando mete la pata, pero estar criticando al Papa porque sea hincha de San Lorenzo y no de Boca o de River, pues esto ya es una cosa de locos, ¿no? Y hay gente que es que le critica hasta eso y está todo el rato criticando, ¿no? Esto tampoco conduce a nada. Un saludo de un lector, Francisco Vázquez. Siempre un placer leerte y felicitaciones por la labor de difusión de Castellani por esas tierras. Te cuento que aún releo a veces con gran gozo y alegría tu editorial Vuelve Gibson. Me ha dado ánimo y lo he leído a mandíbula batiente y aún lo hago cuando lo revisito. Una joya en todo sentido. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, yo descubrí a Castellani hace muchos años en un viaje a Buenos Aires. Un amigo mío porteño me lo recomendó, y era un hombre ateo, ¿no? Pero me dijo que era un escritor excelente, y a mí efectivamente me resultó uno de esos descubrimientos vitales que te marcan de por vida, y me propuse recuperar. Y se cortó. Fue en una época que desgraciadamente ya pasó, ¿no? Y ahora mismo sospecho que si quisiera seguir publicándolo tendría más dificultades. Bueno, pero sí, si hay algo de lo que yo me precio, ¿no? Y además siempre lo digo, es de haber podido descubrirle al lector español a Castellani. A mí Castellani me transformó vitalmente. Fue un descubrimiento literario gozoso, pero vitalmente me ayudó mucho en un momento muy complicado. En estos tiempos que corren abundan muchos Sanchos que dicen haber leído al Quijote, pero que no logran todavía entenderlo. ¿A qué se debe que efectivamente hoy hayan decaído sus lectores?
No, yo no creo. Yo creo que hay mucha gente que sigue leyendo el Quijote. Otra cosa es que vivamos en un tiempo en el que una lectura que exige de nosotros atención, dedicación, meditación, porque el Quijote no es un mero libro de entretenimiento, aunque desde luego entretiene mucho, ¿no? Exige además también un esfuerzo, porque nos tenemos que trasladar 4 siglos atrás y adaptarnos al modo de expresarse de un gallego, como dirían ustedes, de principios del siglo XVII, ¿no? Y probablemente vivimos en un tiempo que nos impone una urgencia, ¿no? Que nos impone unos hábitos nerviosos y que por lo tanto nos aleja de ese estado del alma que es receptivo a una lectura tan grata como la del Quijote. Esto es verdad, las condiciones son adversas. Pero creo que hay mucha gente que sigue leyendo el Quijote y que sigue disfrutando con él y que sigue deslumbrándose ante sus delicias literarias y aprendiendo mucho, ¿no? Y recibiendo una enseñanza muy profunda de sus juicios. No, yo en este sentido soy optimista. Lo que pasa que tenemos que... Antes hablaba de que tenemos que enfrentarnos al mundo y también tenemos que huir del mundo. Es decir, todas las convenciones del mundo se asientan sobre falsedades, ¿no? Una de las convenciones democráticas es la popularización de la cultura, ¿no? Esto es falso. El Quijote nunca le va a interesar a todo el mundo. El Quijote le va a interesar a aquellas personas que tienen una predisposición espiritual a recibir las enseñanzas del Quijote. Una persona cuya vida nada tenga que ver con el modelo de vida que se postula en el Quijote, da igual que se lea el Quijote. Le va a dar exactamente igual, no va a entender nada y si lo entiende lo va a repudiar. En realidad el Quijote, como cualquier otro gran libro, lo que busca son almas en las que poder posarse y hacer su nido, ¿no? Y es verdad que las formas de vida que llevamos, pues, van a hacer que cada vez menos almas tengan esa disposición, pero yo sigo creyendo que el Quijote sigue fructificando en muchas personas, ¿no? En cualquier caso, al final, siempre se dice que son un puñado de hombres los que salvan la civilización, ¿no? Desde las Termópilas hasta nuestros días, ¿no? Y así seguirá siendo. Así seguirá siendo. Siempre habrá un puñado de personas en las que el Quijote cale hondo. Bueno, por cuestiones de tiempo, le hacemos la última pregunta. Hay muchas más, han sido más de 300 los participantes, entonces hay cantidad de preguntas que lamentablemente no podemos hacer y por cuestiones de tiempo vamos a hacerle la última pregunta breve. ¿Le gusta el buen vino? Sí. Sí me gusta, sí. Bueno, este es incluidos los vinos argentinos, que son muy buenos algunos. Bueno, este es el test del escritor católico. Sí. Indudablemente. No, yo en líneas generales pienso que hay una sentencia de Chesterton, ¿no?, que dice que el pagano bebe para olvidar que está triste y el cristiano bebe para recordar que está alegre, ¿no? Y por lo tanto, el vino, claro que sí, cómo no me va a gustar, ¿no? Por otra parte, no debemos olvidar que creemos en un Dios que inició su vida pública en una celebración por la que circuló copiosamente el vino, tanto que al final tuvo que convertir tinajas llenas de agua en vino, y se despidió de su andadura terrenal reuniéndose con sus amigos y bebiendo vino, ¿no? De manera que
yo me atrevería a decir que prácticamente que no se puede ser católico y abstemio. Es un oxímoron. Es un oxímoron. Bueno, aprovechando que hay varios participantes de Mendoza, serán ellos quienes aporten el buen vino cuando usted nos visite en Buenos Aires, Juan Manuel. Pues Esperamos que sea muy pronto. ojalá sea pronto, ojalá sea pronto, ojalá esta pesadilla coronavírica se disipe pronto y pueda volver a visitar la Argentina, que durante un tiempo la visité bastante, pero ahora hace ya años que no. Claro, a mí antes me invitaban mucho más, ¿no? El Estado español y todos los chiringuitos culturales me invitaban, pero yo ahora ya me voy convirtiendo en un proscrito y las invitaciones disminuyen, ¿no? Pero espero volver pronto. Hay incluso unos amigos argentinos que me quieren llevar en algún momento. De momento, a ver si toda esta plaga se disipa y pronto podemos cruzar el charco, claro que sí. Bueno, acá se están sumando las ofertas de Malbec y otros varietales para su próxima visita, así que eh, rendiremos cuéntenos. homenaje a toda botella que se nos ofrezca. Bueno, Juan Manuel, Nunca nos arredramos ante una botella de vino. nosotros le agradecemos infinitamente esta charla, sobre todo por esta hora, ya van a ser las 2 de la mañana en Madrid. Y una vez más, esperamos verlo personalmente. Para nosotros sería un privilegio recibirlo aquí en Buenos Aires. Y de nuevo, cantidad innumerable de agradecimientos que nos llegan, ya les digo, de lugares tan distantes como Bangladesh, el Líbano, Australia y otros tantos países. Bueno, un saludo muy especial además al amigo que nos esté viendo desde el Líbano, que supongo que estará pasando unos días difíciles después de esa terrible explosión que padecieron en Beirut. No, pero en general gracias a todos de corazón. Les agradezco inmensamente esta iniciativa, agradezco a todas las personas que nos han acompañado y espero que no sea la última vez y ojalá además la siguiente sea no una conferencia telemática, sino una conferencia en cuerpo presente. Que yo además pienso que, y repito, no quiero restar valor a estas posibilidades que nos brinda la tecnología, pero tampoco debemos olvidar una cosa. Cristo, si lo hubiese deseado, hubiese inventado Zoom, hubiese inventado Internet, hubiese inventado el telégrafo, hubiese inventado el teléfono. Sin embargo, pensó que la mejor manera de propagar la fe era a través del contacto directo, ¿no? En el contacto directo es donde verdaderamente quien tiene algo que testimoniar lo testimonia de forma verdadera, ¿no? De forma auténtica. Y en este sentido, pues sí, es mucha la distancia que nos separa, pero yo confío en que pronto podamos vernos. Muchas de las personas seguramente que han participado hoy aquí ya hemos coincidido en sitios, ¿no? Porque me imagino que habrá, algún español habrá también, quiero pensar, ¿no? O no hay ni un solo español entre los presentes. Alguno Creo. habrá, algún trasnochador habrá. Y la verdad es que sí, para mí ha sido un placer y espero renovarlo y que nos veamos pronto. Gracias de corazón a usted, Walter, al Centro San Ignacio, a los organizadores de este acto y espero que pronto volvamos a vernos. Muy bien. Una vez más, Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio escucharlo y esperamos volver a vernos muy pronto y esta vez sí, en persona. Muchísimas gracias de corazón y hasta pronto. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.